Pensaba que estaba haciendo todo bien, pero en realidad estaba alejando a todos. Estas fueron las palabras de Sara, una mujer de 70 años que descubrió que sin darse cuenta había estado distanciando a sus seres queridos durante años. Acompáñanos en el viaje de autodescubrimiento y transformación de Sara. Aprenderás sobre los 9 comportamientos ocultos que podrían estar afectando tus propias relaciones y cómo transformarlos para llevar una vida más feliz y conectada. ¿Alguna vez te has preguntado si tus acciones están alejando a los demás sin que te des cuenta? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Conoce a Sara, una mujer de 70 años que creía tener todo bajo control en su vida. Disfrutaba de su jubilación, participaba en actividades comunitarias y pasaba tiempo con su familia. Sara pensaba que sus relaciones eran sólidas y que todos apreciaban su compañía. Sin embargo, un día todo cambió. Durante una visita de su nieta Lucía, Sara notó algo diferente. Lucía parecía distante, evitando el contacto visual y respondiendo con frases cortas. Preocupada, Sara le preguntó si todo estaba bien. Lo que siguió fue una revelación que sacudió su mundo. Lucía, con voz temblorosa, le dijo: «Abuela, te quiero mucho, pero a veces tus comentarios y acciones nos hacen sentir incómodos. No creo que te des cuenta, pero...». Sara se quedó sin palabras, sintiendo una mezcla de confusión y dolor. ¿Cómo era posible que estuviera lastimando a sus seres queridos sin saberlo? Esta conversación abrió los ojos de Sara a un concepto crucial: los puntos ciegos en nuestro comportamiento. Estos son aspectos de nuestra personalidad o hábitos que no podemos ver por nosotros mismos, pero que tienen un impacto significativo en cómo nos perciben los demás. Para Sara, fue como si de repente le hubieran puesto un espejo frente a ella, mostrándole una imagen que nunca antes había visto. Inicialmente Sara se sintió abrumada. ¿Cuánto tiempo había estado actuando de esta manera? ¿Cuántas relaciones habría dañado sin darse cuenta? Pero en lugar de hundirse en la desesperación, Sara tomó una decisión valiente. Decidió investigar y descubrir qué estaba pasando realmente. Comenzó a prestar más atención a las reacciones de las personas a su alrededor. Notó cómo su hijo se tensaba cuando ella hacía ciertos comentarios sobre su trabajo. Vio cómo sus amigas intercambiaban miradas cuando ella contaba ciertas historias. Cada observación era como una pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a armar. Sara se dio cuenta de que este viaje de autodescubrimiento no sería fácil. Requeriría honestidad, humildad y la voluntad de cambiar hábitos arraigados durante décadas. Pero también entendió que era necesario si quería fortalecer sus relaciones y disfrutar plenamente de esta etapa de su vida. Ahora te pregunto, ¿cuál crees que es el hábito sorprendente que podría estar alejando a tus seres queridos sin que te des cuenta? Es posible que, como Sara, tengas puntos ciegos en tu comportamiento que están afectando tus relaciones. Mientras Sara se prepara para embarcarse en este viaje de autodescubrimiento, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias acciones y su impacto en los demás. ¿Estamos dispuestos a mirar en ese espejo invisible y enfrentar la verdad sobre nosotros mismos? La historia de Sara nos recuerda que nunca es tarde para crecer, cambiar y mejorar nuestras relaciones. ¿Qué descubrimientos nos esperan en este camino de autoconocimiento y transformación? Las palabras tienen un poder asombroso, ¿no crees? Pueden sanar heridas profundas o crearlas sin que nos demos cuenta. Sara estaba a punto de descubrir esta verdad de una manera que cambiaría su perspectiva para siempre. Todo comenzó con una visita aparentemente normal a la casa de su hijo. Sara notó cierta tensión en el ambiente desde el momento en que llegó.
pero no le dio mayor importancia. Durante la cena, mientras conversaban sobre la vida universitaria de su nieta, Sara hizo un comentario que consideraba inocente. «Espero que esta vez elijas una carrera más prometedora, cariño. No querrás terminar como tu tía María, ¿verdad?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Sara miró confundida a su alrededor, notando las expresiones incómodas en los rostros de su familia. ¿Qué había dicho mal? Para ella, solo estaba mostrando preocupación por el futuro de su nieta. Fue entonces cuando su hijo, Miguel, decidió tomar la iniciativa. Con voz calmada, pero firme, le explicó: «Mamá, sé que tus intenciones son buenas, pero a veces tus comentarios pueden sonar muy críticos sin que te des cuenta. Lo que para ti es un consejo, para nosotros puede sentirse como un juicio». Sara se quedó sin palabras. ¿Cómo era posible que sus palabras, dichas con amor y preocupación, pudieran interpretarse de esa manera? Este momento fue una revelación para ella, una ventana a un aspecto de sí misma que nunca había considerado. Mientras reflexionaba sobre la conversación con su hijo, Sara comenzó a recordar otras ocasiones en las que sus palabras podrían haber causado dolor sin querer. Aquella vez que comentó sobre el peso de su nuera, o cuando sugirió que su vecina debería esforzarse más en su matrimonio. Cada recuerdo era como una pequeña punzada en su corazón. Sara se dio cuenta de que había caído en la trampa de las palabras. Sin saberlo, había estado utilizando un lenguaje que, aunque bien intencionado, podía ser percibido como crítico o incluso hiriente. Aprendió que no solo importa lo que decimos, sino cómo lo decimos. El tono, el contexto y la elección de palabras pueden cambiar completamente el significado de nuestros mensajes. Esta revelación llevó a Sara a preguntarse: ¿cuántas veces nuestras palabras, dichas sin pensar, podrían estar saboteando nuestras relaciones? ¿Es posible que estemos alejando a nuestros seres queridos con solo unas pocas frases mal elegidas? Decidida a mejorar, Sara se propuso ser más consciente de su forma de expresarse. Comenzó a practicar la escucha activa, prestando más atención a las reacciones de los demás cuando hablaba. Aprendió a hacer preguntas abiertas en lugar de dar consejos no solicitados, invitando a los demás a compartir sus pensamientos y sentimientos. También descubrió la importancia de pensar antes de hablar. Antes de hacer un comentario, Sara empezó a preguntarse: ¿es necesario decir esto? ¿Cómo podría interpretarse? Hay una forma más amable de expresarlo. Este nuevo enfoque no solo mejoró sus relaciones familiares, sino que también le abrió los ojos a nuevas formas de conexión. Sara se dio cuenta de que, al ser más cuidadosa con sus palabras, creaba un espacio más seguro y acogedor para que los demás se expresaran libremente. Mientras Sara continúa su viaje de autodescubrimiento, se pregunta qué más necesita cambiar. ¿Qué otros aspectos de su comunicación podrían estar afectando sus relaciones sin que ella lo supiera? La trampa de las palabras le había enseñado una valiosa lección, pero Sara sabía que este era solo el comienzo de su transformación. ¿Y tú? ¿Has considerado alguna vez cómo tus palabras podrían estar impactando a quienes te rodean? Quizás, como Sara, descubras que un pequeño cambio en tu forma de comunicarte puede abrir la puerta a relaciones más profundas y significativas. Imagina por un momento que cada gesto de cariño que haces aleja a tus nietos un paso más. Suena contradictorio, ¿verdad? Sin embargo, para muchos abuelos como Sara, esta paradoja es una realidad desconcertante que están a punto de descubrir. Sara estaba emocionada por la reunión familiar. Hacía tiempo que no veía a sus nietos adolescentes y tenía muchas ganas de ponerse al día con ellos.
Sin embargo, al llegar, notó algo extraño. Sus nietos parecían evitarla, buscando excusas para no estar en la misma habitación que ella. Sara se sintió confundida y un poco herida. ¿Qué estaba pasando? Decidida a acercarse, Sara intentó lo que siempre había hecho: ofrecer consejos y corregir sus comportamientos. «Deberías sentarte derecho», le dijo a uno. «¿No crees que ese peinado es un poco extremo?», suingrió a otro. Para Sara estas eran muestras de amor y preocupación. Pero para sus nietos, la reacción fue muy diferente. En lugar de agradecimiento, Sara se encontró con miradas incómodas y respuestas cortantes. Sus nietos se alejaban aún más, dejándola con una sensación de rechazo que no podía entender. ¿Por qué sus intentos de ayudar eran recibidos de esta manera? Sara se sentía cada vez más frustrada y dolida. Fue entonces cuando su hija María notó lo que estaba sucediendo y decidió tener una conversación con Sara en privado. Con delicadeza le explicó: «Mamá, sé que tus intenciones son buenas, pero tus gestos pueden ser percibidos como invasivos o controladores por los chicos. Ellos están en una edad en la que valoran mucho su independencia y autonomía». Sara se quedó atónita. ¿Cómo podían sus muestras de cariño ser interpretadas de esa manera? María continuó: «Los adolescentes están en una etapa de autodescubrimiento. Cuando les dices constantemente cómo deberían ser o actuar, pueden sentir que no respetas sus decisiones o su individualidad». Esta revelación fue como un rayo de luz para Sara. De repente empezó a ver sus acciones desde una nueva perspectiva. Recordó cómo se sentía ella misma a esa edad, cuando los adultos trataban de decirle cómo vivir su vida. ¿No había jurado que nunca haría lo mismo con sus propios nietos? Sara comprendió que respetar los límites y la autonomía de las generaciones más jóvenes era fundamental para mantener una relación cercana con ellos. Se dio cuenta de que su papel como abuela no era dirigir o controlar, sino apoyar y estar presente de una manera que respetara la individualidad de sus nietos. Pero esto planteó una nueva pregunta para Sara. ¿Cómo podía mostrar su cariño y preocupación sin parecer controladora? ¿Qué gestos comunes de los abuelos podrían estar interpretándose como una falta de respeto por las generaciones más jóvenes? Sara decidió que era momento de aprender nuevas formas de conectar con sus nietos. En lugar de ofrecer consejos no solicitados, comenzó a hacer preguntas sobre sus intereses y opiniones. En vez de corregir, empezó a escuchar activamente. Descubrió que mostrando genuino interés en sus vidas, sin juzgar, creaba un espacio donde sus nietos se sentían cómodos para acercarse a ella por su cuenta. Este cambio no fue fácil para Sara. Requirió práctica y paciencia. Hubo momentos en los que tuvo que morderse la lengua para no caer en viejos hábitos. Pero con el tiempo, notó una diferencia significativa en cómo sus nietos respondían a ella. Las conversaciones se volvieron más fluidas, las visitas más frecuentes, y poco a poco, Sara sintió que estaba reconstruyendo esos puentes que sin querer había dañado. ¿Y tú? ¿Has notado cómo tus gestos de cariño son recibidos por las generaciones más jóvenes de tu familia? Tal vez, como Sara, descubras que un pequeño ajuste en tu forma de mostrar afecto puede abrir las puertas a relaciones más profundas y significativas con tus seres queridos. El viaje que Sara había emprendido estaba a punto de llevarla a un territorio inesperado, su propio reflejo. ¿Alguna vez te has preguntado si tu apariencia está enviando mensajes que no pretendías? Sara estaba a punto de descubrirlo de una manera que sacudiría su percepción de sí misma. Todo comenzó con una reunión de viejas amigas. Sara se vistió como siempre lo había hecho, con su cómodo conjunto de pantalón y blusa que había sido su uniforme informal durante años. Se sentía segura y cómoda.
lista para ponerse al día con sus amigas de toda la vida. Sin embargo, al llegar al café donde habían acordado encontrarse, Sara notó algo extraño. Sus amigas la miraban con una mezcla de sorpresa y algo que no pudo identificar inmediatamente. ¿Era incomodidad? ¿Lástima? No podía estar segura, pero algo no encajaba. Durante la reunión, la conversación fluyó como siempre, llena de risas y recuerdos compartidos. Pero de vez en cuando, Sara captaba comentarios sutiles que la dejaban perpleja. «Deberíamos ir de compras juntas. Sería divertido actualizarnos un poco», sugirió una de ellas. Otra mencionó lo importante que era mantenerse al día con los tiempos, incluso en nuestra edad. Sara se sentía cada vez más confundida y, para ser honesta, un poco herida. ¿Qué estaban tratando de decirle realmente? Ella siempre se había enorgullecido de su apariencia limpia y ordenada. ¿Acaso había algo malo en eso? Fue entonces cuando Marta, su amiga más cercana, decidió tomar la iniciativa. Después de la reunión, mientras caminaban juntas, Marta le habló con gentileza. «Sara, sabes que te queremos tal como eres. Pero me pregunto si has considerado que tu apariencia podría estar enviando señales que no reflejan quién eres realmente». Sara se detuvo en seco. «¿Qué quieres decir?», preguntó sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Marta explicó con cuidado. «Tu ropa y estilo general no han cambiado mucho en los últimos años, y aunque eso no tiene nada de malo, puede dar la impresión de que te has desconectado del mundo actual. La gente podría pensar que no estás interesada en mantenerte activa o involucrada en la vida moderna». Esta revelación fue como un balde de agua fría para Sara. Nunca había considerado que su apariencia pudiera comunicar tanto sobre su actitud hacia la vida. Siempre se había sentido joven por dentro, llena de curiosidad y energía. ¿Era posible que su exterior estuviera contradiciendo esa realidad interna? Sara comenzó a reflexionar sobre la importancia de la imagen personal en la percepción social. No se trataba de perseguir la juventud eterna, sino de proyectar una imagen que reflejara su vitalidad y compromiso con la vida. Se dio cuenta de que cuidar su apariencia no era un acto de vanidad, sino una forma de mostrar respeto por sí misma y por los demás. Esta revelación planteó una pregunta crucial. ¿Cuál es el error de apariencia que muchos mayores cometen y que afecta negativamente a sus interacciones sociales? Sara comprendió que no se trataba solo de la ropa, sino de toda una actitud hacia el cuidado personal y la conexión con el mundo actual. Decidida a hacer cambios, Sara se propuso actualizar su guardarropa y explorar nuevos estilos que reflejaran su personalidad vibrante. Pero más allá de la ropa, se dio cuenta de que este era el momento de revisar otros aspectos de su vida. ¿Qué otras áreas podrían beneficiarse de una actualización? Este descubrimiento abrió una puerta a nuevas posibilidades para Sara. Se preguntó cómo podía mantener su esencia mientras se adaptaba a un mundo en constante cambio. ¿Qué otros aspectos de su vida diaria podrían estar enviando mensajes no intencionales sobre su vitalidad y conexión con el presente? ¿Alguna vez has sentido que tus historias ya no captan la atención como antes? Sara estaba a punto de descubrir una verdad incómoda sobre el poder de la narración y cómo puede fortalecer o debilitar las conexiones entre generaciones. Sara llegó a la cena familiar con una sonrisa en el rostro, ansiosa por compartir sus anécdotas con sus seres queridos. La mesa estaba llena de risas y conversaciones animadas. Cuando hubo un momento de silencio, Sara vio su oportunidad y comenzó a contar una historia de su juventud con gran entusiasmo. Al principio, todos parecían interesados. Sara describía vívidamente cómo era la vida en su pueblo natal hace 50 años.
Sin embargo, a medida que avanzaba en su relato, notó algo extraño. Las miradas de sus familiares comenzaron a vagar por la habitación. Su nieta sacó discretamente su teléfono. Su hijo se levantó para servirse más bebida. Sara sintió cómo la energía de la conversación se desvanecía. Terminó su historia con menos entusiasmo del que había comenzado, sintiéndose confundida y un poco herida. ¿Por qué sus historias, que antes fascinaban a todos, ahora parecían caer en oídos sordos? Después de la cena, mientras ayudaba a limpiar la cocina, su amigo Carlos se acercó a ella. Con gentileza, le dijo: «Sara, tus historias son valiosas, pero a veces pueden parecer repetitivas o desconectadas de la realidad actual. Quizás podrías intentar adaptarlas para que sean más relevantes para los más jóvenes». Sara se quedó pensativa. ¿Cómo podía ser que sus experiencias de vida, tan significativas para ella, no resonaran con los demás? Carlos continuó: «No se trata de cambiar tus historias, sino de encontrar puntos de conexión con las experiencias de hoy. Piensa en las lecciones que aprendiste y cómo podrían aplicarse a los desafíos actuales». Esta conversación fue una revelación para Sara. Se dio cuenta de que había estado tan enfocada en compartir sus recuerdos que había olvidado escuchar y conectar con las experiencias de los demás. Empezó a reflexionar sobre cómo podía hacer que sus relatos fueran más interesantes y relevantes. Sara decidió probar un nuevo enfoque. En lugar de simplemente narrar eventos del pasado, comenzó a preguntar a sus nietos sobre sus vidas y a buscar similitudes con sus propias experiencias. Descubrió que al mostrar interés genuino en las historias de los demás, creaba un espacio para compartir las suyas de manera más natural y significativa. También aprendió a adaptar sus anécdotas al contexto actual. En vez de centrarse solo en los detalles del pasado, Sara comenzó a destacar las lecciones aprendidas y cómo podrían aplicarse hoy en día. Este cambio hizo que sus historias cobraran nueva vida y relevancia para su audiencia más joven. ¿Te has preguntado alguna vez si tu forma de contar historias podría estar aburriendo a los demás en lugar de conectar con ellos? Sara descubrió que la clave no estaba solo en lo que contaba, sino en cómo lo hacía, y más importante aún, en cómo escuchaba a los demás. A medida que Sara practicaba este nuevo enfoque, notó un cambio gradual. Sus familiares comenzaron a mostrar más interés en sus relatos. Las conversaciones se volvieron más dinámicas, con todos compartiendo y conectando sus experiencias. Sara se dio cuenta de que al adaptar sus historias y ser más consciente de su audiencia, no solo mejoraba sus relaciones, sino que también enriquecía su propia perspectiva de la vida. Mientras reflexionaba sobre estos cambios, Sara se preguntó qué otros aspectos de su comunicación podría mejorar. ¿Qué nuevos desafíos y oportunidades le esperaban en su viaje de crecimiento personal? Con renovado entusiasmo, se preparó para el próximo capítulo de su transformación, ansiosa por descubrir más formas de fortalecer sus conexiones con las personas que amaba. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por la tecnología que parece avanzar más rápido que tú? Sara estaba a punto de enfrentarse a este desafío de una manera que transformaría su relación con su familia y con el mundo moderno. Todo comenzó cuando Sara decidió organizar una videollamada familiar para celebrar el cumpleaños de su nieta. Parecía una idea sencilla, pero rápidamente se convirtió en una fuente de frustración. Sara se encontró luchando con aplicaciones y configuraciones que parecían hablar un idioma extranjero. Sus dedos, que alguna vez fueron ágiles para tejer y cocinar, ahora se sentían torpes sobre la pantalla táctil. Sus nietos, al ver su lucha, se ofrecieron a ayudar. «Abuela, déjame mostrarte cómo se hace», dijo Sofía, extendiendo la mano hacia el teléfono de Sara.
Pero Sara se resistió, sintiéndose avergonzada por su falta de conocimiento. «No, no, yo puedo hacerlo», insistió, aunque sabía que estaba mintiendo. Durante el intento fallido de configurar la llamada, surgió una discusión familiar sobre la importancia de mantenerse actualizado tecnológicamente. «Mamá, no puedes seguir evitando estas cosas», dijo su hijo. «La tecnología es parte de nuestras vidas ahora». Sara se sintió atacada y se defendió. «He vivido muy bien sin todas estas complicaciones hasta ahora». Pero mientras discutían, Sara tuvo una revelación. Se dio cuenta de que su resistencia a la tecnología no solo la estaba frustrando a ella, sino que también la estaba aislando de su familia. Pensó en todas las fotos y videos que se había perdido, en las conversaciones que no había podido tener porque no sabía cómo usar estas herramientas. Esta realización fue un punto de inflexión para Sara. Decidió que era hora de superar su miedo y vergüenza. «Tal vez podrían enseñarme», dijo finalmente, con una mezcla de humildad y determinación en su voz. Su familia se mostró entusiasmada con la idea. Sara se inscribió en clases de tecnología para adultos mayores en su centro comunitario local. Al principio se sentía fuera de lugar y torpe, pero poco a poco, con paciencia y práctica, comenzó a sentirse más cómoda. Aprendió a usar aplicaciones de mensajería, a hacer videollamadas y hasta a compartir fotos en redes sociales. Cada pequeño logro era una victoria que la llenaba de orgullo. Sara descubrió que el 73% de los adultos mayores de 65 años usan Internet, un aumento significativo desde el año 2000, y se sintió parte de este cambio positivo. La alegría que experimentó al conectarse más fácilmente con sus seres queridos fue indescriptible. Ahora podía ver los dibujos de sus bisnietos en tiempo real, charlar cara a cara con su hija que vivía en otra ciudad y ser parte de las celebraciones familiares, incluso cuando no podía estar físicamente presente. Este viaje tecnológico llevó a Sara a reflexionar sobre otros aspectos de su vida. Se preguntó, ¿qué otros hábitos del pasado ya no son apropiados en las interacciones sociales modernas? Comenzó a cuestionar otras áreas donde podría estar resistiéndose al cambio y cómo eso podría estar afectando sus relaciones. Sara se dio cuenta de que mantener una mente abierta y estar dispuesta a aprender cosas nuevas no solo la mantenía conectada con su familia, sino que también la hacía sentir más viva y relevante. Se preguntó qué otras aventuras le esperaban si continuaba abrazando esta nueva actitud hacia el cambio. ¿Y tú? ¿Has considerado cómo tu relación con la tecnología podría estar afectando tus conexiones con los demás? Tal vez, como Sara, descubras que dar un pequeño paso fuera de tu zona de confort puede abrir un mundo de posibilidades y fortalecer los lazos con tus seres queridos. El viaje de Sara hacia la adaptación tecnológica fue solo el comienzo. En la graduación de su nieta, enfrentó una revelación aún más profunda sobre sí misma. ¿Qué sucede cuando nuestro amor por el pasado comienza a nublar nuestra visión del presente? Sara llegó a la ceremonia de graduación de su nieta Laura con el corazón rebosante de orgullo y nostalgia. Mientras observaba a los jóvenes con sus togas y birretes, no pudo evitar recordar su propia graduación décadas atrás. Las memorias fluían como un río, llevándola de vuelta a una época que consideraba más simple y auténtica. Durante la celebración posterior, Sara se encontró compartiendo anécdotas de sus tiempos con cualquiera que quisiera escuchar. En nuestra época, las graduaciones eran eventos más modestos, comentó. No teníamos toda esta parafernalia, y los trabajos... conseguir un buen empleo era mucho más fácil entonces. Sin embargo, mientras hablaba, notó algo extraño.
Las sonrisas de los jóvenes parecían forzadas, y muchos encontraban excusas para alejarse. Incluso Laura, su nieta, parecía incómoda y distante. Sara no entendía qué estaba pasando. ¿Acaso no apreciaban la sabiduría que estaba compartiendo? Fue su hija, Marta, quien finalmente decidió hablar con ella en privado. «Mamá», comenzó con suavidad, «sé que tienes muchas experiencias valiosas para compartir, pero tus comparaciones constantes pueden sonar como críticas a la vida actual. Los chicos sienten que no aprecias sus logros o los desafíos que enfrentan hoy». Esta conversación fue como un baldazo de agua fría para Sara. Nunca había considerado que sus recuerdos y comparaciones pudieran tener un efecto negativo. Se dio cuenta de que, sin querer, estaba cayendo en una trampa emocional común entre las personas mayores: idealizar el pasado al punto de menospreciar el presente. Sara reflexionó sobre cómo su apego al pasado estaba afectando su capacidad de disfrutar plenamente el momento actual. ¿Cuántas experiencias maravillosas se había perdido por estar constantemente comparando? ¿Cuántas conexiones significativas con las generaciones más jóvenes había dejado de cultivar? Decidida a cambiar, Sara comenzó a prestar más atención a las historias y experiencias de los jóvenes a su alrededor. Escuchó con genuino interés los planes de Laura para su carrera y se sorprendió al descubrir lo mucho que había cambiado el mundo laboral. En lugar de hacer comparaciones, empezó a hacer preguntas, mostrando curiosidad por cómo las nuevas generaciones navegaban los desafíos modernos. Este cambio de perspectiva no solo mejoró sus relaciones, sino que también le abrió los ojos a las maravillas del presente. Sara descubrió que podía apreciar los avances tecnológicos, la diversidad cultural y las nuevas oportunidades que existían ahora, sin que eso significara negar el valor de sus propias experiencias pasadas. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la trampa emocional en la que caen muchos mayores y que daña sus relaciones? Sara descubrió que es el apego excesivo al pasado, que puede llevar a una desconexión con el presente y las generaciones más jóvenes. La clave está en encontrar un equilibrio entre honrar nuestras experiencias pasadas y abrazar las posibilidades del presente. Mientras Sara se proponía este nuevo enfoque, se sintió curiosa por descubrir más sobre sí misma y el mundo que la rodeaba. Se dio cuenta de que nunca es tarde para crecer, aprender y adaptar nuestra perspectiva. ¿Qué nuevas experiencias y conexiones le esperaban ahora que había decidido abrirse al presente? Sara visita a su hija, quien está atravesando un divorcio difícil. Intenta ofrecer consejos basados en su experiencia, pero su hija reacciona con irritación. Sara se siente herida y no entiende por qué su sabiduría no es apreciada. Un amigo le explica cómo sus consejos pueden ser percibidos como juicios o críticas. Sara aprende sobre la importancia de escuchar sin juzgar y ofrecer apoyo sin imponer soluciones. Practica nuevas formas de comunicar su preocupación y amor. ¿Qué comportamiento bien intencionado podría estar siendo percibido como condescendiente por los más jóvenes? Sara se pregunta cómo puede compartir su experiencia de vida de manera más efectiva y respetuosa. ¿Alguna vez has notado cómo tu cuerpo puede estar hablando incluso cuando estás en silencio? Sara estaba a punto de descubrir esta verdad de una manera que cambiaría su forma de interactuar con los demás para siempre. Todo comenzó en una reunión comunitaria. Sara llegó entusiasmada, lista para participar y compartir sus ideas. Mientras escuchaba las discusiones, sin darse cuenta, comenzó a cruzar los brazos y fruncir el ceño. Estaba concentrada, procesando la información, pero su cuerpo estaba enviando un mensaje completamente diferente. A medida que avanzaba la reunión, Sara notó algo extraño.
las personas parecían evitar dirigirse a ella directamente. Cuando lo hacían, sus voces sonaban tensas, como si estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo. Sara no podía entender por qué. ¿Acaso había dicho algo ofensivo sin darse cuenta? Fue entonces cuando su amigo Carlos se acercó a ella después de la reunión. «Sara», comenzó con suavidad, ¿te has dado cuenta de cómo te ves cuando estás concentrada? Tu lenguaje corporal puede estar enviando señales negativas sin que lo sepas. Sara se quedó perpleja. «¿A qué te refieres?», Drenia preguntó genuinamente confundida. Carlos explicó gentilmente cómo sus brazos cruzados y su ceño fruncido podían interpretarse como señales de desaprobación o enojo, incluso cuando no era esa su intención. «El lenguaje corporal a menudo habla más fuerte que las palabras», dijo. Esta revelación fue como un rayo de luz para Sara. De repente, comenzóse a recordar otras situaciones en las que las personas parecían incómodas a su alrededor, incluso cuando ella se sentía perfectamente amigable. ¿Cuántas veces su cuerpo había estado enviando mensajes que contradecían sus verdaderas intenciones? Sara decidió aprender más sobre el impacto del lenguaje corporal en la comunicación. Descubrió que los gestos inconscientes, como cruzar los brazos o fruncir el ceño, pueden enviar señales negativas a los demás, creando una barrera invisible en la comunicación y dificultando la conexión emocional. Fascinada por este nuevo conocimiento, Sara comenzó a prestar más atención a sus expresiones no verbales. Se dio cuenta de que pequeños cambios, como mantener una postura más abierta, sonreír más a menudo y hacer contacto visual, podían tener un impacto significativo en cómo los demás se sentían a su alrededor. Con práctica y consciencia, Sara notó una diferencia notable en sus interacciones. Las personas parecían más relajadas en su presencia, más dispuestas a acercarse y compartir sus ideas. Incluso en situaciones de desacuerdo, Sara descubrió que podía mantener una comunicación más efectiva siendo consciente de su lenguaje corporal. Este descubrimiento llevó a Sara a preguntarse, ¿qué otros aspectos de su comunicación podría mejorar? Se dio cuenta de que la forma en que nos expresamos va mucho más allá de las palabras que elegimos. Nuestros gestos, posturas e incluso el tono de voz juegan un papel crucial en cómo nos perciben los demás. ¿Te has preguntado alguna vez cómo tu lenguaje corporal podría estar enviando señales negativas sin que lo sepas? Como Sara, podrías estar sorprendido al descubrir el impacto que tus gestos inconscientes tienen en tus interacciones diarias. Mientras Sara continuaba su viaje de autodescubrimiento, se propuso ser más consciente no solo de sus palabras, sino también de sus expresiones no verbales. Cada interacción se convirtió en una oportunidad para practicar y mejorar su comunicación integral. ¿Qué nuevos descubrimientos le esperaban a Sara en su camino hacia una comunicación más efectiva y empática? ¿Y tú? ¿Estás listo para explorar el poder del lenguaje silencioso de tu cuerpo? Sara nunca imaginó que sus palabras de aliento podrían causar tanto dolor. Cuando visitó a su hija Ana, que estaba pasando por un divorcio difícil, solo quería ayudar. Pero sus consejos, basados en años de experiencia, no fueron recibidos como esperaba. «Hija, sé que es duro, pero tienes que ser fuerte», dijo Sara sentada en la cocina de Ana. «Cuando tu padre y yo tuvimos problemas, aprendí que a veces hay que aguantar por el bien de la familia». Ana, que había estado escuchando en silencio, de repente explotó. «Mamá, por favor, no es lo mismo. No entiendes nada de lo que estoy pasando», gritó Ana, levantándose bruscamente de la mesa. Sara se quedó atónita, con un nudo en la garganta. ¿Cómo podían sus palabras, llenas de buenas intenciones, haber causado tanta irritación? Confundida y herida, Sara buscó consejo en su amigo Carlos, un psicólogo jubilado.
Sara, le dijo gentilmente, a veces nuestros consejos, aunque bien intencionados, pueden sonar como juicios. Cuando le dijiste a Ana que hay que aguantar, ella pudo haberlo interpretado como que estás criticando su decisión de divorciarse. Esta revelación fue como un rayo para Sara. Nunca había considerado que sus palabras pudieran ser percibidas de esa manera. Pero yo solo quería ayudar, murmuró, sintiéndose impotente. Carlos le explicó que en situaciones delicadas como un divorcio, las personas necesitan más comprensión que consejos. En lugar de decirle qué hacer, trata de escucharla sin juzgar. Pregúntale cómo se siente y qué necesita de ti, sugirió. Sara reflexionó sobre esto. ¿Cuántas veces había ofrecido consejos sin realmente escuchar? Se dio cuenta de que su deseo de ayudar a menudo la llevaba a imponer soluciones basadas en su propia experiencia, sin considerar que las circunstancias de Ana eran diferentes. Decidida a mejorar, Sara practicó nuevas formas de comunicar su amor y preocupación. En su siguiente visita a Ana, en lugar de ofrecer consejos, simplemente preguntó: ¿Cómo puedo apoyarte en este momento? Para su sorpresa, Ana se abrió más que nunca, compartiendo sus miedos y esperanzas. Sara aprendió a ofrecer su experiencia de una manera más sutil. En vez de decir, «deberías hacer esto», comenzó a usar frases como, «cuando pasé por algo similar, esto me ayudó». Este pequeño cambio hizo una gran diferencia en cómo Ana recibía sus palabras. Mientras practicaba esta nueva forma de comunicación, Sara se preguntó, ¿qué otros comportamientos bien intencionados podrían estar siendo percibidos como condescendientes por los más jóvenes? Se dio cuenta de que la línea entre compartir sabiduría y parecer crítico era más delgada de lo que pensaba. Esta experiencia abrió los ojos de Sara a una nueva forma de relacionarse no solo con su hija, sino con todas las generaciones más jóvenes. Se propuso encontrar un equilibrio entre compartir su experiencia de vida y respetar las decisiones y experiencias únicas de los demás. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has preguntado si tus consejos, dados con la mejor intención, podrían estar siendo malinterpretados? Quizás, como Sara, descubras que a veces el silencio y la escucha activa son la forma más poderosa de mostrar amor y apoyo. Mientras Sara había estado aprendiendo sobre el impacto de sus palabras y gestos, estaba a punto de descubrir que incluso su ropa tenía algo que decir. ¿Alguna vez has pensado en cómo tu guardarropa podría estar enviando mensajes silenciosos sobre ti? Sara se preparaba para una reunión familiar, emocionada por ver a todos sus seres queridos. Se puso su conjunto favorito, una blusa floreada que había comprado hace años y unos pantalones cómodos que siempre la hacían sentir segura. Mirándose al espejo, sonrió satisfecha. Se veía presentable y lista para la ocasión, o al menos eso creía. Al llegar a la casa de su hija, Sara notó algo extraño. Las miradas de sus familiares parecían detenerse en ella por más tiempo de lo habitual. Escuchó comentarios sutiles como «¡Qué interesante elección de ropa!» y «Siempre fiel a tu estilo, ¿verdad, tía?». Sara se sintió repentinamente incómoda, como si de alguna manera no encajara en su propia familia. Durante la comida, su sobrina Lucía, siempre directa, decidió abordar el elefante en la habitación. «Tía Sara», comenzó con gentileza, «¿has pensado en actualizar un poco tu guardarropa?». Sara se sorprendió. «¿Qué tiene de malo mi ropa?», Drenia preguntó, genuinamente confundida. Lucía explicó con tacto cómo el estilo de vestir de Sara, aunque cómodo y familiar para ella, podría estar enviando mensajes no intencionales sobre su vitalidad y conexión con el mundo actual. «No se trata de cambiar quién eres», aseguró Lucía.
sino de mostrar al mundo la persona dinámica y curiosa que sabemos que eres por dentro. Esta conversación fue una revelación para Sara. Nunca había considerado que su ropa pudiera tener tanto impacto en cómo los demás la percibían. Comenzó a reflexionar sobre la importancia de la imagen personal en las interacciones sociales. ¿Podría su apariencia estar creando barreras invisibles entre ella y las generaciones más jóvenes? Sara decidió que era hora de hacer algunos cambios. No quería perder su esencia, pero entendió que una pequeña actualización podría ayudarla a conectar mejor con los demás. Con la ayuda de Lucía, se embarcó en la tarea de renovar su guardarropa. Descubrió que podía mantener su estilo personal mientras incorporaba elementos más contemporáneos. Eligió prendas que reflejaban su personalidad vibrante, pero con un toque más actual. Aprendió a combinar sus piezas favoritas con accesorios modernos. Para su sorpresa, este proceso no solo cambió su apariencia, sino que también la hizo sentir más segura y conectada con el mundo que la rodeaba. En su siguiente reunión familiar, Sara notó una diferencia inmediata en cómo los demás interactuaban con ella. Las conversaciones fluían más fácilmente y se sentía más incluida en las discusiones sobre temas actuales. Su nueva apariencia parecía invitar a los demás a ver más allá de su edad, reconociendo su vitalidad y relevancia. Esta experiencia llevó a Sara a preguntarse ¿cómo tu forma de vestir podría estar enviando el mensaje equivocado sobre tu vitalidad? Se dio cuenta de que la ropa no es solo una cuestión de comodidad o preferencia personal, sino una forma de comunicación no verbal que puede abrir o cerrar puertas en nuestras interacciones sociales. Mientras reflexionaba sobre estos cambios, Sara se preguntó qué otros aspectos de su apariencia podrían estar afectando sus relaciones. Su peinado, sus accesorios, incluso su postura. Entendió que cuidar su imagen no era un acto de vanidad, sino una forma de mostrar respeto por sí misma y por los demás, y una manera de mantenerse activamente comprometida con el mundo que la rodeaba. ¿Alguna vez te has preguntado si tu concepto del tiempo está en sintonía con el mundo moderno? Sara estaba a punto de descubrir que su reloj interno necesitaba una seria actualización. Todo comenzó en una importante reunión familiar. Sara, como siempre, llegó media hora tarde, pensando que era perfectamente aceptable. Sin embargo, al entrar en la casa de su hija, se encontró con miradas de frustración y un ambiente tenso. La cena ya había comenzado, y su retraso había causado una evidente incomodidad. «Mamá, ¿por qué siempre llegas tarde?», preguntó su hija Ana, con un tono de exasperación en su voz. Sara se sorprendió por la reacción. Para ella, llegar un poquito tarde era normal, y no entendía por qué todos parecían tan molestos. Fue su nieto, Miguel, quien decidió abordar el tema directamente. «Abuela», comenzó con gentileza, «¿sabías que cuando llegas tarde, puede parecer que no valoras el tiempo de los demás?». Sara se quedó sin palabras. Nunca había considerado que su falta de puntualidad pudiera interpretarse como una falta de respeto. Miguel le explicó cómo las expectativas sobre la puntualidad han cambiado. En un mundo donde el tiempo es cada vez más valioso, llegar tarde a menudo se ve como una falta de consideración. Sara comenzó a reflexionar sobre cómo sus hábitos temporales podrían estar afectando sus relaciones y compromisos. Decidida a mejorar, Sara se propuso aprender más sobre la importancia de adaptar sus rutinas a las expectativas sociales actuales. Descubrió que la puntualidad no solo se trata de llegar a tiempo, sino de mostrar respeto por los demás y sus compromisos. Sara comenzó a implementar cambios en su rutina diaria. Empezó a prepararse con más anticipación para sus salidas, considerando el tráfico y otros posibles contratiempos. Configuró alarmas en su teléfono
para recordarle cuándo debía comenzar a alistarse. Incluso empezó a llegar unos minutos antes a sus citas, descubriendo que esto reducía su estrés y mejoraba su estado de ánimo. A medida que practicaba estos nuevos hábitos, Sara notó una diferencia significativa en sus interacciones sociales. La gente parecía más relajada y abierta en su presencia. Las reuniones familiares se volvieron más armoniosas, y Sara se sintió más conectada con sus seres queridos. Esta experiencia llevó a Sara a preguntarse: ¿cuál es el cambio simple en tu rutina diaria que podría mejorar drásticamente tus interacciones sociales? Para ella, ajustar su percepción del tiempo y priorizar la puntualidad había transformado sus relaciones de una manera que nunca imaginó posible. Mientras reflexionaba sobre estos cambios, Sara se dio cuenta de que quizás había otros aspectos de su vida diaria que necesitaban una actualización. ¿Qué otras costumbres o hábitos podrían estar desconectados de las expectativas modernas? Se sintió emocionada ante la posibilidad de seguir creciendo y adaptándose. Sara entendió que mantenerse en sintonía con el mundo moderno no significaba perder su esencia, sino encontrar un equilibrio entre sus valores y las expectativas sociales actuales. Con cada pequeño ajuste, se sentía más conectada no solo con su familia, sino con el mundo que la rodeaba. ¿Y tú? ¿Has considerado cómo tu manejo del tiempo podría estar afectando tus relaciones? Tal vez, como Sara, descubras que un simple cambio en tu rutina diaria puede abrir la puerta a conexiones más profundas y satisfactorias con los demás. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería reunir a toda tu familia para compartir un viaje de autodescubrimiento? Sara estaba a punto de vivir esa experiencia. Después de meses de aprendizaje y cambios personales, decidió organizar una reunión familiar especial. Su corazón latía con nerviosismo y emoción mientras preparaba la sala para recibir a sus seres queridos. Cuando todos estuvieron reunidos, Sara tomó una respiración profunda y comenzó a compartir su historia. Les habló de cómo había descubierto que sus palabras a veces herían sin querer, cómo su resistencia a la tecnología la estaba aislando, y cómo su apego al pasado nublaba su apreciación del presente. Con cada revelación, notaba cómo las expresiones de su familia pasaban de la sorpresa a la comprensión. No fue fácil darme cuenta de estas cosas, admitió Sara con una sonrisa tímida. Pero cada pequeño cambio que hice, desde aprender a usar una tablet hasta pensar 2 veces antes de dar un consejo no solicitado, ha transformado mis relaciones con ustedes. La reacción de su familia fue más cálida de lo que Sara había imaginado. Su hija Ana, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Mamá, no puedo creer lo mucho que te has esforzado. Nos has dado una lección de humildad y crecimiento». Su nieto Miguel añadió: «Abuela, eres increíble. Tu disposición para cambiar nos inspira a todos». A medida que la conversación fluía, Sara notó algo maravilloso. Las barreras invisibles que antes sentía entre ella y las generaciones más jóvenes parecían estar desvaneciéndose. Las risas eran más frecuentes, los abrazos más cálidos, y había una nueva comodidad en la forma en que todos interactuaban. Animada por la respuesta positiva, Sara propuso una idea. ¿Qué les parece si hablamos sobre cómo podemos mejorar nuestra comunicación entre generaciones? Lo que siguió fue una discusión honesta y reveladora. Cada miembro de la familia, desde el más joven hasta el más mayor, compartió sus perspectivas y desafíos. Sara escuchaba con atención, maravillada por la sabiduría que surgía de este intercambio intergeneracional. Se dio cuenta de que el aprendizaje y la adaptación no eran un destino final, sino un viaje continuo que podían emprender juntos como familia.
Mientras la reunión llegaba a su fin, Sara se encontró reflexionando sobre su transformación. Cada pequeño cambio que había hecho, desde ajustar su lenguaje corporal hasta actualizar su guardarropa, había contribuido a crear conexiones más profundas y significativas con sus seres queridos. Sin embargo, también sentía una emocionante sensación de anticipación. ¿Qué nuevos desafíos y oportunidades le esperaban en el futuro? Sara se dio cuenta de que su viaje de crecimiento personal estaba lejos de terminar. Con cada nuevo día vendría la posibilidad de aprender, adaptarse y fortalecer aún más los lazos con su familia. Mientras despedía a sus seres queridos en la puerta, Sara se sintió llena de gratitud y esperanza. Había cerrado una brecha que ni siquiera sabía que existía, y el futuro se veía más brillante que nunca. ¿Qué nuevas aventuras y aprendizajes le esperaban? Solo el tiempo lo diría. Pero Sara estaba lista para enfrentarlos con una mente abierta y un corazón dispuesto. Sara se sentó en su sillón favorito, mirando por la ventana mientras reflexionaba sobre los últimos meses. ¿Quién hubiera pensado que a sus 70 años estaría viviendo una de las aventuras más emocionantes de su vida? Su viaje de autodescubrimiento la había llevado por caminos que nunca imaginó recorrer. Emocionada por compartir sus experiencias, Sara invitó a un grupo de amigos de su edad a tomar un café. Mientras servía las tazas humeantes, comenzó a contarles sobre los cambios que había implementado en su vida. Les habló de cómo aprendió a usar la tecnología, a adaptar su forma de comunicarse y a actualizar su imagen personal. ¿Saben? Al principio tenía miedo de cambiar, admitió Sara. Pensaba que era demasiado mayor para aprender cosas nuevas, pero descubrí que nunca es tarde para reinventarse. Sus amigos la escuchaban con una mezcla de asombro y curiosidad. Algunos asintieron, reconociendo en las palabras de Sara sus propios miedos y resistencias al cambio. Otros hicieron preguntas, interesados en saber más sobre cómo ella había superado esos obstáculos. La conversación pronto se convirtió en un animado intercambio de ideas y experiencias. Discutieron los desafíos de adaptarse a un mundo que parecía moverse cada vez más rápido. A veces siento que me quedo atrás, confesó uno de ellos. Es como si el mundo avanzara y yo me quedara estancado. Sara los escuchó con empatía. Entendía perfectamente esa sensación. El cambio puede dar miedo, dijo, pero también puede ser increíblemente gratificante. Cada pequeño paso que damos nos acerca más a nuestros seres queridos y nos hace sentir más vivos. El grupo comenzó a compartir estrategias para mantenerse relevantes y conectados con las generaciones más jóvenes. Hablaron de la importancia de mantenerse curiosos, de aprender nuevas habilidades y de estar abiertos a diferentes perspectivas. Sara les contó cómo había empezado a tomar clases de tecnología en el centro comunitario y cómo eso había mejorado su relación con sus nietos. Lo más importante que he aprendido, dijo Sara, es que el cambio no es un destino al que llegamos, sino un proceso continuo. Cada día es una oportunidad para crecer y adaptarnos. Mientras hablaban, Sara se dio cuenta de algo sorprendente. Su disposición al cambio no solo había mejorado sus relaciones familiares, sino que también había aumentado significativamente su propia satisfacción con la vida. Se sentía más enérgica, más conectada con el mundo que la rodeaba. ¿Saben qué?, suingió con una sonrisa. Hace unos meses pensaba que mi vida estaba llegando a su fin. Ahora siento que estoy empezando un nuevo capítulo emocionante. Sus amigos asintieron, contagiados por el entusiasmo de Sara. Comenzaron a compartir sus propias ideas sobre cómo podrían hacer cambios en sus vidas.
Uno habló de aprender a usar redes sociales para conectar con sus nietos. Otro mencionó la posibilidad de tomar clases de arte, algo que siempre había querido hacer, pero nunca se había atrevido. Sara los escuchaba, maravillada por cómo su propia experiencia estaba inspirando a otros. Se dio cuenta de que su nueva mentalidad le había abierto puertas que creía cerradas para siempre. Ahora veía posibilidades donde antes solo veía obstáculos. Mientras sus amigos se despedían, prometiendo reunirse nuevamente para compartir sus avances, Sara se quedó pensando en el futuro. ¿Qué nuevas aventuras le esperaban? ¿Qué más podría aprender y descubrir? No lo sabía con certeza, pero estaba emocionada por averiguarlo. Después de todo, había aprendido que la vida puede sorprendernos a cualquier edad, siempre que estemos dispuestos a abrazar el cambio. Sara nunca imaginó que su viaje personal de cambio se convertiría en una chispa que encendería una transformación en toda su comunidad. ¿Alguna vez has pensado en cómo tu propia experiencia podría inspirar a otros? Sara estaba a punto de descubrirlo de una manera que cambiaría no solo su vida, sino las vidas de muchos a su alrededor. Todo comenzó cuando Sara decidió organizar un taller en el centro comunitario local. Nunca es tarde para cambiar. Cómo mantenerse conectado en un mundo cambiante, anunciaba el cartel que ella misma había diseñado. El día del evento, Sara se sorprendió al ver la sala llena de rostros expectantes, todos ansiosos por escuchar lo que tenía que compartir. Con el corazón latiendo rápidamente, Sara comenzó a contar su historia. Les habló de cómo había descubierto que sus palabras a veces herían sin querer, cómo su resistencia a la tecnología la estaba aislando y cómo su apego al pasado nublaba su apreciación del presente. Con cada revelación, notaba cómo las expresiones de los participantes pasaban de la sorpresa al reconocimiento. No fue fácil darme cuenta de estas cosas, admitió Sara con una sonrisa. Pero cada pequeño cambio que hice transformó mis relaciones y mi visión de la vida. A medida que Sara compartía, algo maravilloso comenzó a suceder. Los participantes empezaron a levantar la mano, ansiosos por compartir sus propias experiencias. Una mujer habló sobre cómo se sentía invisible en las reuniones familiares. Un hombre confesó su miedo a usar un smartphone, temiendo parecer tonto frente a sus nietos. Sara escuchaba con atención, reconociendo en cada historia los mismos miedos y desafíos que ella había enfrentado. Con gentileza, guió la discusión hacia soluciones prácticas. ¿Cómo podemos mantenernos relevantes y conectados en este mundo que cambia tan rápido? Drenia preguntó al grupo. Las ideas comenzaron a fluir. Hablaron sobre la importancia de mantenerse curiosos, de aprender nuevas habilidades y de estar abiertos a diferentes perspectivas. Sara compartió cómo había empezado a tomar clases de tecnología y cómo eso había mejorado su relación con sus nietos. Juntos, elaboraron estrategias prácticas para mejorar sus relaciones intergeneracionales. Desde organizar intercambios de habilidades con los más jóvenes, hasta participar en actividades comunitarias que reunieran a personas de todas las edades. Sara se maravilló al ver cómo su experiencia personal se estaba convirtiendo en un catalizador para el cambio en toda la comunidad. Al final del taller, los participantes se comprometieron a hacer sus propios cambios. Algunos decidieron inscribirse en clases de tecnología. Otros prometieron ser más conscientes de su lenguaje corporal. Lo más importante fue el acuerdo de reunirse regularmente para apoyarse mutuamente en este viaje de crecimiento. Mientras Sara observaba a los participantes intercambiar números de teléfono y abrazos, sintió una oleada de emoción. Su viaje personal había tocado las vidas de otros de una manera que nunca imaginó posible. Se dio cuenta de que el verdadero poder del cambio
no estaba solo en transformarse a sí misma, sino en inspirar a otros a hacer lo mismo. Mientras recogía sus notas y apagaba las luces del salón, Sara se preguntó, ¿cómo podía seguir impactando positivamente en la vida de otros? ¿Qué más podía hacer para fomentar esta ola de cambio y conexión en su comunidad? No tenía todas las respuestas, pero estaba emocionada por descubrirlo. Después de todo, había aprendido que cada día era una nueva oportunidad para crecer, aprender y hacer una diferencia en el mundo que la rodeaba. Sara miró por la ventana, reflexionando sobre su increíble viaje de transformación. Los cambios que había hecho, aunque pequeños al principio, habían tenido un impacto enorme en sus relaciones. Ahora se sentía más cercana a su familia y amigos que nunca. Pero Sara sabía que este no era el final. El crecimiento personal, descubrió, es un viaje continuo y emocionante. Cada día trae nuevas oportunidades para aprender y adaptarse. Se prometió a sí misma mantenerse abierta a nuevas experiencias, sin importar su edad. Con una sonrisa, Sara pensó en cómo podría inspirar a otros a embarcarse en sus propios viajes de autodescubrimiento. Después de todo, si ella podía cambiar a los 70 años, ¿qué les impediría a los demás hacer lo mismo?